El día jueves 8 de noviembre del 2012 se llevó a cabo una magistral conferencia por parte de Alfredo Ábalos y Víctor Polanco, en el marco de las jornadas de Aprendiendo con los Mejores. El subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, Nelson Reynoso, les dio la más cordial bienvenida, destacando su formación y talentos. Es un privilegio tener a dos invitados muy ilustres, expertos en el área política de comunicación. Gracias a Alfredo Ábalos y gracias a Víctor Polanco. ¿Sí? Alfredo Ábalos López, México, Ecuador. Publicidad política, es licenciado en publicidad, graduado en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad en México. Tiene un diplomado en Comunicación y Gestión Política en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Veracruzana, la Universidad de Sonora y Centros Avanzados de Comunicación en México. Una maestría en Ciencias Sociales con mención en Comunicación, graduado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo. En Ecuador ha asesorado a más de 80 candidatos, gobiernos locales como los de Guayaquil y Cuenca, así como varios ministerios e instituciones públicas. En México ha asesorado al grupo parlamentario del PRIAN, la Secretaría de Acción Juvenil en el Distrito Federal y a más de 40 candidatos de dicho partido. Bienvenido, Alfredo, siéntete como en tu casa, por favor. Gracias por compartir toda tu bagaje de experiencia y conocimiento con nuestros chicos y venimos a disfrutar de eso. Te voy a pedir que por favor nos ayudes posteriormente con la presentación correspondiente para Víctor. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, es un gusto estar acá en la UTE. No conocía yo este campus, realmente me parece muy lindo, les felicito. Aunque subir acá es como subir al teleférico, ya andamos así como... Y Víctor, que recién viene llegando, a Víctor le acabo de recoger ahorita en el aeropuerto, entonces sí medio le está pegando la altura, que ya se moría. Sabroso, ¿no? Bueno, agradecemos a Gaby la invitación, a Néstor, a la decana la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir un rato con ustedes temas tan interesantes y tan apasionantes como lo es la comunicación política. Específicamente que quisimos traerles un tema que a nosotros nos gusta mucho, que son las estrategias de ataque y defensa. Vamos a revisar algunos spots, algunos videos, les vamos a ir comentando. Y bueno, pues como Néstor les comentaba, yo le quise traer a Víctor, le convencí que también nos acompañara. Con Víctor somos nosotros amigos desde la infancia en México, somos del mismo barrio y nosotros empezamos este rollo de la comunicación política hace 18 años. Y hace rato que estaba también otra charla en la mañana, le comentaba a la gente que cuando nosotros empezábamos, fíjense, en el año 97 en México, a hablarles a los candidatos sobre marketing político, sobre comunicación, nos mandaban al diablo, se decían, ¿y eso con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿No? O sea, y nos tocó pues pelear duro para lograr implementar en México en ese momento. El único partido que hacía marketing político, comunicación política en esos momentos era el PRI, ¿no? En el 94, en la primera campaña presidencial. Entonces desde ahí, además es chistoso porque Víctor ni siquiera estaba todavía en la universidad, yo estaba en la universidad, él todavía no estaba, me lo raptaba, entonces ahí andábamos, ¿cómo se llama? Con estos candidatos. Luego Víctor también pues estudió, es toda una caja de Pandora, tiene un chorro de carreras, es filósofo, es periodista, es comunicador, consultor político, es experto en imagen, entonces, digo, creo que para mí era interesante aprovechar también esta coyuntura para venir a conversar con ustedes, sobre todo que estamos a un paso de un proceso electoral, que como ustedes saben, pues estamos a días de que ya arranque la campaña. La próxima semana se empiezan a registrar las distintas organizaciones, las distintas candidaturas, los distintos binomios, y bueno, como ustedes han visto, nos hemos dado cuenta que en los últimos días ha comenzado ya una campaña de ataque de algunos candidatos, ¿no? Hemos visto algunos grafitis muy simpáticos del señor Guillermo Lasso. No sé si ustedes han visto, ya hay videos en YouTube también muy simpáticos con el tema del feriado bancario, que salen ahí unos cuates bailando, que me parece muy divertido. Pero algo que les queremos decir hoy es esto, ¿no? Que esto es un proceso estratégico. O sea, hay que tener bien claro que la comunicación política, en el marketing político, tenemos que tomar en cuenta cuándo debemos atacar. Les digo, no se debe atacar por atacar. Fíjense lo que le acaba de pasar al señor Lasso por querer
atacar al presidente Correa con el tema de las cadenas nacionales y la publicidad, le salió el tiro por la culata, se debió de haber mejor quedado callado, por querer decir que era importante bajar ese presupuesto para dárselo a la gente en el bono y aumentar el bono. Se fijan, inteligentemente el presidente dijo, bueno, pues, señores banqueros, presten para aumentar el bono. Y ustedes saben, al final la gente no le va a aplaudir a los bancos, le va a aplaudir al presidente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno va a atacar o cuando uno va a cuestionar ciertos elementos, ¿no? Porque ustedes saben, a veces nos podemos poner con Sansón a las patadas y hay que tener cuidado, que a lo mejor lo único que vamos a hacer es hacernos el harakiri. Aquí les digo, el señor Lazo se hizo el harakiri, cuando me parece que no era su postura ponerse de repente a atacar, ¿no? Hay un fenómeno, como ustedes saben, muy interesante en el Ecuador desde el 2006, un fenómeno que se llama Rafael Correa, que cambió por completo la forma de hacer campañas políticas en el Ecuador. Por primera vez vimos una campaña divertida, una campaña humorística, una campaña que, si ustedes recuerdan, que ahorita vamos a revisar algunos de los spots, fue una campaña prácticamente de ataque, ¿no? Pero funcionaba porque era lo que en ese momento, ustedes saben, la gente pensaba de los partidos políticos tradicionales o los actores políticos, ¿no? Entonces, como les decía, hay que entender que esto es un proceso estratégico, que debemos saber cuándo debemos atacar, cuándo defendernos, si vale la pena, si no vale la pena, porque les digo, muchas veces nuestros clientes se espantan porque de repente por ahí aparece un titular que les menciona, ¿no? Y cuando en realidad nosotros hacemos encuestas nos damos cuenta que nadie sabía del tema y que a lo mejor por responder, por salir a hablar, a dar una declaración, se enteró todo el mundo, terminamos haciendo nosotros publicidad gratuita de algo que nadie sabía y terminamos realmente, como les decía, ahorcándonos nosotros mismos. En México pasó algo muy curioso en la campaña del 2000, justo el actual asesor del candidato Rooney, el señor James Carville, fue a México y le sugirió al candidato del PRI en el año 2000, cuando gana el presidente Fox, le sugirió que en el debate él se victimizara, ¿no? Que dijera, Fox me trata muy mal y siempre en sus entrevistas, en sus meetings, en sus reuniones, me dice la vestida, fíjense, le cambió el nombre, entonces Fox siempre le decía la vestida. Entonces el cuate dice, sí, claro, Fox me ataca, me dice la vestida, me dice mariquita, me dice mandilón. Lo único que hizo es que la gente mexicana dijera, oye, sí es cierto, ¿no? Yo no me había dado cuenta, la vestida es medio marisco, ¿no? Entonces, se fijan, a veces uno puede hacer, o sea, es lo que pasa cuando un candidato sale a decir, es que yo no soy corrupto, ¿no? O imagínense que ahorita el señor Lazo salía a decir, es que, bueno, sí, soy banquero, pero soy bueno, soy honesto. Lo único que está haciendo es está echando la soga al cuello. Me parece que lo que tiene que decir, pues sí, a lo mejor no es que soy banquero, soy empresario y he generado empleo, o se dice por otro patín, ¿no? Entonces, se fijan, son elementos que uno los debe manejar a través de la estrategia. No sé si... Para también ver la introducción y no hacer un monólogo. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Y bueno, sí, algo decía Alfredo y tenía como mucha razón, ¿no? Las campañas políticas no son como las luchas que se dan en los mercados entre distintos puestos cuando se pelean los que venden. No es una cuestión de contestar apasionadamente, sino que tiene atrás todo un proceso de investigación y de estudio que pasa, por ejemplo, por la vida del otro candidato, la ideología del partido, la historia del país. También tiene que ver con reconocer los tiempos, ¿no? A lo mejor tenemos un muy buen elemento de ataque, pero lo soltamos antes de tiempo y pierde su poder. O a lo mejor lo soltamos ya demasiado cerca de las elecciones y no alcanza a producir el efecto para que ciertos grupos de votantes logren desplazarse hacia otra preferencia política. La cuestión del ataque y la defensa, hay que entender que es como una especie de ritual. No hay campaña política donde no haya ataque y defensa, ya sea en los debates o en las campañas, en los spots, y tiene que ver con el grupo, la tribu eligiendo a su nuevo líder, ¿no? Entonces, desde allá vienen estos rituales donde, digamos, los que aspiraban a ser los líderes de la tribu tenían que luchar, a veces a muerte, a veces superar alguna prueba importante, y solo así lograban obtener este espacio de poder dentro de la tribu. Así pasa en las elecciones modernas, ¿no? Ahora lo hacemos con votos y contamos y salen en la tele, pero seguimos en este proceso de elegir al líder de la tribu, y dentro de ese proceso, pues bueno, se clarifica el hecho de por qué hay elementos de ataque y de defensa.
Otra cosa que es muy importante y que vamos a empezar a ver con Alfredo es sentir el estado de ánimo de la gente. Por ejemplo, si ahorita yo les pregunto cómo se sienten, no los ecuatorianos, porque es un grupo muy grande y heterogéneo, pero ustedes que están estudiando en esta universidad y en esta carrera, ¿cómo se sienten con respecto al rumbo del país? ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Tienen expectativas de crecimiento? ¿Están enojados o están resignados? ¿O están tratando de terminar de entender en qué consiste eso que llaman la revolución ciudadana y que parece que no se puede quitar de ninguna forma del poder, ¿no? Entonces, para poder hacer una campaña de ataque, nosotros tendríamos que ponernos a investigar esta situación, ¿no? Porque si yo estuviera haciendo esta presentación con otro grupo de personas, a lo mejor en cuanto yo digo eso de la revolución ciudadana, el que va a ser atacado soy yo, ¿no? Inmediatamente, porque hay gente que está muy convencida de que es cierto, es bueno y además nos va a llevar a un estado de bienestar, ¿no? Entonces, empezar a ser como más atentos a el estado de ánimo de la gente. ¿Está más tensa la gente cuando maneja? Cuando están en el banco, están esperando su turno, ¿no? ¿Platican o no platican? ¿Cómo se siente ese ambiente? ¿Están esperando un cambio en estas elecciones que vienen? ¿O lo que están esperando es la consolidación del proceso que ya arrancó, ¿no? Entonces, para poder generar las estrategias tenemos que empezar por convertirnos en una especie de antena que reciba qué está sintiendo la gente, ¿no? Porque si la gente está muy contenta, por ejemplo, en la época navideña, y yo suelto un ataque político, va a ser en un pésimo momento, solamente voy a hacer que la gente se cabree en contra de mí, de mi candidato, y no voy a lograr mi objetivo. Pero si me espero unas semanas y lanzo el ataque en enero, cuando todos ya pasó el amor y paz, y ya dejamos de ver a la familia, vienen las deudas de enero, entonces es un buen momento para que yo pueda recordarle a la gente que hay crisis, que hay desempleo, que las oportunidades que se prometieron no están presentes, ¿no? Entonces, ese sería como uno de los primeros elementos. Bueno, sí, como dice Víctor, es importante entender la coyuntura política, lo que está pasando. Significan las últimas campañas que hemos vivido en los últimos años, tanto en Ecuador como en México, incluso la última campaña presidencial de Estados Unidos. Nos damos cuenta que fue prácticamente una campaña totalmente de ataque, ¿no? Solo el día, ya ves por hablar mal de la Revolución Ciudadana, ahí está el problema. Entonces fue una campaña de demasiado ataque, ¿no? Solo el día martes de las elecciones, ya cuando entrevistaban a Rooney y Obama, a lo mejor ustedes vieron, ya Rooney hablaba bien de Obama y le deseaba todas las suertes, y Obama también decía, no, pues sí, es un candidato serio, etcétera. Pero días anteriores se dieron hasta con cacerolas. Fue la campaña más, ustedes saben, más competida, fue la campaña mucho más negativa, la campaña en donde más plata se gastó. Entonces son temas importantes que hay que mencionarlos, ¿no? Y como decía Víctor, no hay que entender que tanto el ataque como la defensa tiene que estar sintonizado con aquellas cosas que está pensando la gente. La semana anterior, uno de los candidatos presidenciales aquí en Ecuador acaba de dar sus propuestas de campaña, y yo las veía y les soy franco, me mataba de la risa. Una de ellas, que se vuelvan a abrir las universidades cerradas, oiga la tontería. 2, para el tema de la seguridad, ahora los ecuatorianos debemos andar armados en las calles. Y se imagina, esto es como el viejo oeste. 3, decía que es un señor que se parece a Kiko, que es medio cachetón, entonces decía que también había que votar la ley esta de que se van a meter preso por el exceso de velocidad. Y algo que a mí más risa me daba era que decía que ¿cómo se llama? El tema de las obras que eran dadas a dedo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tiene razón, a lo mejor Compras Públicas es un parapeto y a lo mejor sí, pero a ver, yo lo que quiero que ustedes entiendan, lo que les decía Víctor, si yo vivo en la provincia de Imbabura y ustedes saben, esas carreteras son hermosas, ¿ustedes creen que al cuate que está ahí, si usted le pregunta, oiga, ¿y esa carretera sabía usted que le hicieron a dedo? ¿Qué me importa? Sí, eso le van a contestar, o sea, porque le están viendo, es un tema tangible, decir, ¿y qué? Igual todos roban, ¿no? Pero roba y hace obras, ¿se fijan? Esto hay que entender, ¿no? Que hay gente que no entiende el tema de los ataques.
Se fijan, yo me mato de la risa con la oposición aquí en el Ecuador porque la oposición sigue atacando por el tema de la libertad de expresión. Nosotros porque trabajamos y somos comunicadores entendemos, pero ustedes creen que el común decide con qué se come, para qué sirve. Yo igual tengo mi bono, me va chévere, tengo obras, tengo salud, tengo no sé qué, ¿se fijan? Y estar hablando de la libertad de expresión, estar hablando del caso de USAC. Yo les puedo apostar que si ustedes hacen una encuesta y le preguntan a la gente, oiga, ¿usted conoce al señor Dusac? Les va a decir, sí, es el goleador del Deportivo Quito. Es así, o sea, la gran mayoría, les digo, no está ni pensando en política, la gran mayoría está preocupada por aquellas cosas que les quitan el sueño, aquellas cosas que tienen que ver con su realidad. Muchas de esas cosas, ustedes saben, ni siquiera tienen que ver con la política. Los hinchas del Barcelona están preocupados que efectivamente ya se rompa la maldición, están preocupados ahorita con la muerte del hincha, pero se fijan, o sea, la gente no está pensando, los políticos piensan que nosotros nos levantamos, bueno, a lo mejor nosotros sí porque somos medio bichos raros, pero la gran mayoría de la gente no se levanta pensando en política, ni dice, ay sí, la política es lo más chévere, no es cierto, ¿no? Entonces, más bien tenemos un rechazo a todo lo que suene a política o tenga que ver con la política. Entonces, son elementos que me parece importantes que ustedes vayan tomando en cuenta. Entonces, bueno, una gran estrategia de ataque va a ser que nuestro candidato y la campaña, y fíjense, esto es importantísimo, y después de revisar el primer spot le voy a dar la palabra a Víctor, pero fíjense, hay que comunicar las peores cosas con las mejores palabras y con las mejores imágenes. Porque si se fijan en este tema de ataque, nosotros no tenemos por qué llegar a ser grotescos, no tenemos que llegar, o sea, podemos atacar de una manera sutil, podemos atacar. En nuestra tierra dicen las peores cosas se pueden decir con las mejores palabras. Yo les puedo insultar con buenas palabras y ustedes se van a quedar con cara de guay, y ahora cómo le contesto, ¿no? O sea, fue tan educado el Alfredo en insultarme que ya no sé qué decirle, ¿no? Y lo mismo puede pasar con imágenes. Ustedes pueden decir, como lo saben, ustedes son colegas míos, publicistas, pues también pueden decirlo todo con imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes, ustedes saben, pueden comunicar, y podríamos atacar solo con imágenes, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Cuando logramos esto, es un grado totalmente estratégico. Además, por lo general, este tipo de campañas van a hacer que nuestro rival responda, que nuestro rival pierda la cabeza. Como decía Víctor, es como el tema de las artes marciales o el judo, ustedes han visto. No gana aquel cuate que es más fuerte. O sea, si uno sabe o practica artes marciales, saben que de repente un cuate te va a atacar o te va a dar un golpe y tú te lo esquivas, pero el otro trae tanta fuerza que se acaba hasta cayendo. Y lo mismo, ustedes han visto, perdón, estos luchadores de sumo, no gana aquel cuate que es más fuerte, sino gana aquel tipo que tiene la gran posibilidad de utilizar la fuerza del adversario para tumbarlo. Entonces, bueno, vamos a revisar el primer comercial. Es el primer spot de la campaña del presidente Correa en el 2006. Ustedes van a ver, es una campaña totalmente de ataque, va directo a la yugular, sin decirlo, como les decía, no está diciendo, fulanito eres un hijo de Rintintín, no, solo con imágenes le está mostrando a la gente lo que significa la política tradicional y quién en ese momento era considerado el dueño del país, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo y después conversamos un poco sobre esta campaña, ¿no? Hay que darle. Uy. Creo que no. Cometí el error que creo que siempre tengo todas mis presentaciones de Keynote y ahora lo hice en PowerPoint y creo que se la chupó la bruja mi presentación. Qué raro. ¿Hay internet aquí, Néstor? ¿Podríamos conectarnos al internet? Para... Este no tiene sonido. Que hubiera empresa, que hubiera hospital, ahora lo está viendo, ¿no? Para ellos es una realidad la promesa que se virtió. A lo mejor a la gente que vive en las ciudades no les resulta tan evidente esos cambios, pero para quien vive en una zona apartada del país, pues puede ser algo que cambie por completo la existencia. Por ejemplo, los obreros de Alemania, los que trabajaban en las fábricas durante el gobierno de Hitler,
podían irse de vacaciones a Trípoli en crucero o ir a ver las pirámides de Egipto, ¿no? Si yo les pregunto qué obrero de cuál país desarrollado en este momento puede darse el lujo de hacer eso, y lo pagaba el gobierno, ¿no? Y era nada más una muestra, porque también había estas grandes supercarreteras con las cuales se operó toda la invasión a Europa, había hospitales, había museos, había conciertos al aire público, la idea del Volkswagen como un auto del pueblo también pasa por ahí, se crearon radios, que ahorita sería como que casi te pudieras comprar, no sé, un iPad en, no sé, $30 o algo por el estilo, o sea, súper barato, ¿no? En aquel entonces la tecnología era el radio y también se los dieron. Bueno, entonces hay que poner mucha atención en estas cosas. Por ejemplo, en México, la campaña que acaba de pasar, pues necesariamente tenía que atravesar por una de las cosas que más apremian en la existencia, y que es conservar la existencia, ¿no? Si ustedes están un poco enterados, la situación en México es como muy grave en la cuestión de la violencia con los grupos del narcotráfico, y bueno, fue un sexenio donde hubo más muertos que en las guerras de Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo, donde cada 3 días amanecían gente sin cabeza. Entonces imagínense cuál era el estado de ánimo de la población mexicana. Por supuesto que lo que menos queríamos era que hubiera violencia, más violencia en las campañas. Y eso no lo supo leer una parte importante de las personas que estaban tratando de contender por el gobierno. Y trataron de llevar esa violencia de las calles otra vez a las pantallas, como si no fuera suficiente. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes asientos de Enrique Peña Nieto fue precisamente no caer en ese juego de las campañas de ataque por el contexto que se estaba viviendo en México, y tomar un tono conciliador, tomar un tono de escuchar las demandas de las personas, un tono de esperanza, y que eran como los estados de ánimo que necesitaba una parte de mi país para poder volver a creer que a través de la política se iban a mejorar las cosas. ¿Ya tienen? ¿Ya? Ok. Entonces, seguimos con el ataque. Entonces, bueno, vamos a ver este primer spot de la campaña del presidente Correa, el primer spot que sale en el año 2006. Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo, el ciudadano común, que ha hecho su súbdito, su presa. Se sienten los dueños de la patria. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso de carrera. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. Rafael Correa, presidente. La patria vuelve. Vota 35. Estar echando disparos al aire. Entonces la idea que tiene que estar este ataque encaminado a aquellos elementos en los cuales está metidos en la mente de la gente, lo que piensa, lo que le quita el sueño, cuáles son sus preocupaciones, sus temores, etcétera, ¿no? Y nos van a permitir conocer estos estudios, las percepciones y opiniones y la propia agenda de la gente. Esto es importante. Yo recuerdo que hace algunos meses estuve en la provincia de Manta dando una charla como esta, y había una persona que me decía, mire, señor Dávalos, en la próxima consulta nosotros vamos a votar, somos de Puerto Quito, vamos a votar todo por el sí menos la pregunta 8, porque a nosotros nos quitan gallos de pelea y nos matan. O sea, si de por sí ya tenemos pueblo bicicletero, nos quitan gallos de pelea, realmente nos dejan sin diversión. ¿Se fijan? Esa gente era súper correísta, pero entendía que si le quitaban los gallos de pelea podía ser un tema negativo, ¿no? Si se fijan, en Quito, por ejemplo, fue pésima la campaña del no por el tema de los toros. La campaña de la oposición del no apelaba al tema de la libertad de expresión, cuando el asunto no iba por ahí. El asunto era cómo perder la fiesta de los toros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no digo si estemos a favor o en contra, eso no importa, pero lo que voy es cómo el asunto de la oposición fue mal entendido, y decir, bueno, si se acaban las fiestas de Quito, se están perdiendo un chorro de empleos, la gente que vende en ese momento, ustedes saben, es toda una industria que se genera, y es gente que también vive en el sur, etcétera. Pero si se fijan, la campaña solo apelaba
al target pelucón que va a los toros, no apelaba a todo el mundo. Y es más, les cuento, el alcalde de Cali ha estado viniendo muy seguido a Quito, y esto que les voy a contar es de replay, y está pensando en llevarse las fiestas de Quito a Cali, oigan esto. O sea, va a ser de chiste, ¿no? Imagínense, ya vengo, aguántame tantito, voy a las fiestas de Quito a Cali. O sea, fíjense, el señor tiene visión y se ha dado cuenta que los boletos, ustedes saben, no sale muy caro a Colombia y que de repente podrían generar paquetes y como, o sea, lo mismo podría hacer de repente el municipio de Ambato, decir, bueno, nos llevamos las fiestas de Quito a Ambato, que ahí sí se puede el tema de los toros. Pero a lo que voy es eso, o sea, es entender que si vamos a atacar o vamos a hacer un tema, tenemos que estar sintonizados con lo que está pensando la gente. Yo recuerdo que aparecían unos grafitis en esa campaña que decían, toro sí, vota no. Entonces, oyen la tontera, pues toro sí, entonces quiere decir que para que sigan los toros, voto sí, ¿no? Entonces, los mismos cuates de los toros son los que pusieron esos grafitis, o sea, toro sí, vota no. La fumaban a la gente. En temas de comunicación política hay que ser bien Plaza Sésamo, ¿no? Pues decir toro sí, porque la gente dice, sí, que sí quiero que haya toros, pues sí, ¿no? O sea, claro, o sea, entonces hay que entender que si no somos estratégicos, si estamos diciendo cosas, lo terminaron fumando de repente a alguna gente. Vamos a revisar un segundo spot de la campaña del presidente Correa, ya está por ahí en el YouTube. Déjame ver. Acá anda. Ya le regreso. Buenísimo, ¿no? ¿Por qué es magistral? Porque eso pensaba la gente. O sea, esto no es una inspiración de un creativo, o que el día de hoy amaneció más creativo, lo iluminó el Espíritu Santo, se fumó la pipa de la paz en la mañana. No, fue creativo y fue ingenioso y fue estratégico, porque cuando hacían investigación, tanto grupos focales, la parte cualitativa como la cuantitativa, a través de encuestas, le preguntaban a la gente qué es para usted el Congreso Nacional, y la gente les dio la respuesta. Entonces, fijan, ahí está el insight, ¿no? O sea, ¿qué es para usted el Congreso Nacional? Pues es circo, son payasos, ¿no? Entonces, fíjense, es la parte magistral, o sea, cómo lo retomas, lo que te está diciendo la gente, lo transformas en comunicación y se lo devuelves a la gente. Y además, se fijan, al final hay el tema de la correíta y todo. Yo mi tesis de la Flaxo, la Gaby era compañera mía en la Flaxo, la hice justo en la campaña del presidente Correa, la del 2006. Y me acuerdo cuando entrevistaba a la gente de Creacional, a los creativos de esta campaña, me decían, ¿sabes que hubo un rato, Alfredo, que sí había gente que cuestionaba el tema de la correa? Nos decía que era un elemento violento, un elemento machista, pero dice, pero una vez nos pasó algo buenísimo, estábamos en una reunión en Manabí y había una señora que decía, ay, por favor, saquen la correa, es negativa y no sé qué. Y un señor de repente levanta la mano y dice, no, está bien. Dice, estos desgraciados no hay que darles correa, hay que darles un bazucazo, ¿no? Entonces, se fijan, claro, era el odio que había en ese momento, ustedes saben, hacia la partidocracia. La gente estaba cansada, la gente se sentía engañada, defraudada, de 25 años de engaños y de tonterías y del hombre del maletín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es posible este ataque, porque les digo, en el ambiente estaba eso. ¿Qué hubiera pasado lo que yo les decía hace rato? Que un político hubiera salido a decir, no, yo no soy payaso, ¿no? Yo no soy cirquero. Y han dicho, claro que eres. El Congreso Nacional es sinónimo de payasos y de circo, ¿no? O sea, no había cómo desarticular una pieza tan fuerte como esta. Se fijan, es realmente muy buena, muy creativa, tiene un elemento sorpresa, no te imaginas que al rato de abrirse el elevador va a aparecer el payaso y el otro cuate como el antihéroe. No sé si quieres. Bueno, y como dice Alfredo, la cuestión de la investigación hay que tomarla muy en cuenta, porque muchas veces ahí es donde tenemos grandes aciertos o nos damos cuenta de nuestros grandes errores. Ahí en México, uno de los candidatos de izquierda, López Obrador, durante la campaña pasada empezó a ser atacado por la derecha y lo acusaban de populista, ¿no? Y entonces estaban duro y duro con que Obrador es populista, populista, y no le mermaban en sus puntos, ¿no? La intención de voto seguía igual hasta que hicieron una investigación y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Pues lo que pasaba es que la gente entendía que era popular. O sea, para la gente de clase media baja, cuando decían populista no era algo negativo, algo como demagogo, como
como falso político, sino que era alguien popular. Entonces le preguntaban a la gente, ¿usted cree que López Obrador es populista? Sí, es bien populista, sale en la tele, sale en el radio, ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo un verdadero daño a la imagen del otro, pues simplemente estábamos cayendo en nuestros propios prejuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ahorita no pude dejar de notar algo. Ustedes ya son una generación post-partidocracia, ¿no? Es decir, hasta antes de Correa, esta palabra no existía en el Ecuador, en el imaginario colectivo. Nada más lo marco para que se den cuenta de qué tan profundo ha calado la propaganda de este señor, para que ahora se dé como por algo cierto que ha estado siempre la cuestión de que los partidos políticos corruptos igual a partidocracia. Una vez que nos logran insertar un concepto como esto en nuestro marco discursivo cotidiano, tenemos el paquete completo, ¿no? Porque entonces todos los partidos políticos son corruptos, buscan sus propios intereses y, bueno, menos el que está proponiendo la alternativa de la revolución contra la partidocracia, ¿no? Entonces, sí, la cuestión de investigar es muy importante. También en una investigación fue que encontraron cómo desmantelar López Obrador, ligándolo, por ejemplo, con Hugo Chávez, ¿no? Que a lo mejor de este lado de América, algunos presidentes o candidatos podrían ligarse a Hugo Chávez y sería benéfico, pero en la parte de México no, porque en ese momento había una imagen muy negativa sobre Hugo Chávez, que aparte es mi pariente, ¿no? Yo soy Polanco Frías y él es Hugo Chávez Frías, tendrán cuidado. Y entonces ahí sí fue cuando empezó a funcionar la campaña de ataque y negativa contra López Obrador, ¿no? En el momento en que lo ligan con Hugo Chávez y entonces convencen a la gente de que lo que se está preparando es la imposición de una dictadura militar en el país. Y eso sí espanta a la población mexicana, ¿no? Entonces es cuando la gente se empieza a pensárselo dos veces, ¿no? Pero esto salió también de los análisis cualitativos, ¿no? Hicieron grupos focales y de repente pensando, bueno, ¿y usted qué sería lo peor que podía pasar en México? Bueno, pues que hubiera un dictador como Hugo Chávez. Y entonces alguien lo entendió, hizo el vínculo en la comunicación y empezó a bajarle bastantes puntos al candidato que de hecho ganó, pero hubo fraude, ¿no? Una de las veces que vine aquí a Ecuador, me entrevistaron en la tele y dice, ¿y usted qué opina? ¿Qué está pasando en México? Le digo, va a haber fraude y a ver si me dejan entrar, porque el que va a quedar como presidente, que era Felipe Calderón, ¿no? Sí llegó al poder. Bueno, pero esos son los gajes del oficio. Esto ya lo estábamos viendo hace rato, ¿no? Hay que sintonizar los ataques con la decepción de la gente. Por ejemplo, una manera muy creativa que yo he visto que retoman esta idea de los payasos en mi país, muy creativa y muy económica, fue en una campaña uno de los candidatos quería posicionarse para ser jefe de gobierno de la capital, y entonces empezó a poner unos espectaculares, unas vallas muy bonitas, muy gigantes en toda la ciudad, y claro que los opositores no tenían el dinero para poder contrarrestar esa presencia. Y entonces se les ocurrió algo muy fácil para convertirlo en payaso, ¿no? Compraron unas etiquetas, unos stickers rojos redondos que no cuestan más que unos centavos de dólar, y con cada sticker le ponían en la nariz al candidato, ¿no? Entonces con un elemento de comunicación de guerrilla que te cuesta centavos de dólar, echaban a perder vallas que costaban cientos de dólares, ¿no? Entonces, y también generaban esa idea, ¿no? De este tipo es más que un candidato, es un payaso, ¿no? Es un payaso que está tratando de convencernos de que votemos por él. También el trabajo de defensa es como muy delicado en esta parte, porque cuando te toca atacar, digamos, como es la parte bonita, ¿no? Toda tu creatividad se despliega para ver cómo arruinas la imagen del otro, pero cuando te toca defenderte tienes que saber reposicionarte ante los ataques de los demás y si se puede poder recuperar el terreno o sacarlo a tu favor, ¿no? Hay veces que cuando los demás nos atacan nos terminan haciendo un favor. Les cuento una anécdota de la campaña de Fox hace algunos años en México.
estaban tratando de hacer uno de los primeros debates televisados en la vida moderna de México, políticos, y se reunieron los candidatos para dialogar, para ver si hacían debate. Y entonces estaban con este eterno vueltas y vueltas de los políticos que no se ponían de acuerdo en las condiciones, y entonces Fox empezó a desesperarse, realmente se desesperó, y empezó a decir, no, mañana no nos podemos reunir, hoy, ¿no? Hoy. Y entonces a la oposición se le ocurrió atacar con eso. Y les dice, ¿tú quieres un presidente que sea intolerante? Y entonces lo ponían, hoy. Y empezaron a mermarlo. En 2 o 3 días reacciona muy rápido el equipo de Fox y dice, lo que pasa es que los mexicanos queremos un cambio hoy. Queremos que se vayan los malos políticos hoy. Y entonces, vean cómo estos estrategas logran reposicionar un ataque que pudo haber sido muy fuerte, porque el hecho de ser intolerante en México es algo que es muy mal visto, y lo recolocan para decir, no, es que ya no queremos estos políticos que le dan largas al asunto, queremos a alguien que lo solucione en este mismo momento. Y fue tan fuerte ese reposicionar el ataque que se convirtió en uno de los principales eslogans de la campaña, ¿no? Luego ya fue cambiando al ya, pero toda era la cuestión de que ahora es el cambio. Entonces, no solamente es la parte como divertida y muy perversa de estar atacando al otro, sino que cuando te atacan tienes que saber reaccionar rápidamente y reposicionar a tu candidato, so pena de perder en las elecciones. Por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta para que la piensen en este rato que hemos estado charlando con ustedes. ¿Cómo podrían ustedes reposicionarse o responder ante un ataque en el que los califican como partidocracia? Si a ustedes los contrata un partido o un candidato de los que son llamados de la partidocracia, ¿cómo le pueden hacer para remontar eso? ¿No? Empiecen a pensarle, ¿no? Porque hasta ahorita creo que no ha habido en el Ecuador quien encuentre una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me coloco como un actor político diferente, pero no puedo estar del lado de la revolución porque ese ya está capturado, y si me pongo del otro lado, inmediatamente soy partidocracia? Ahí hay un juego interesante que resolver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar un spot que a mí me gusta mucho. Nosotros con Víctor acabamos de sacar un libro en CIESPAL en el mes de mayo, tuvimos la reunión de consultores políticos aquí en Ecuador, y en este libro hacemos un análisis de los 10 años de las campañas ganadoras de los últimos tiempos, Fox, Bachelet, Correa en el 2006, etcétera, etcétera, etcétera. Y Piñera, Cristina Fernández. A mí me gusta mucho el caso español con la campaña Zapatero. Yo incluso escribí ahí un capítulo que se llama ¿Cómo ganar elecciones y perder el gobierno? Porque si fijan, a Zapatero le pasó eso. Tuvo una muy buena gestión en un principio, ganó elecciones bajo el manual y terminó perdiendo su gobierno. Como ustedes saben, realmente ahorita hay una crisis terrible en España, le llevó a adelantar las elecciones, ganó Rajoy. Yo siempre pensé, es más, yo les pude haber apostado que Rajoy nunca iba a llegar a ser presidente de España, me hubiera dado 10 topes contra la pared, porque perdió 2 veces contra Zapatero, ¿no? Entonces yo pensé que no iba a haber una tercera. Bueno, ustedes saben, logró ganar, pero logró ganar, y esa es la parte importante, lo que hablamos hace rato con Víctor, el tema de haber entendido el odio de la gente en ese momento hacia Zapatero y los socialistas. Se fijan, la gente no es que votó por Rajoy, votó de castigo, ¿no? Hubo un voto de castigo. Esa misma gente que ahora se arrepiente, ¿no? Porque dice, este señor prometió que no iba a subir impuestos y resulta que los primeros días de su gobierno subió un chorro de impuestos. Ustedes han visto el tema de nuestros migrantes, es terrible. Entonces, verán, esta campaña a mí me gusta mucho, les digo, es prácticamente hecho bajo el manual, es prácticamente bajo las recetas. Este es un spot que tiene que ver con lo que hablábamos también hace rato, lo que las peores cosas se pueden decir con las mejores imágenes. Llevan ustedes el grado estratégico. Es un spot además que está estratégicamente destinado a un target como los jóvenes o los primeros nuevos votantes, esos jóvenes que van a votar por primera vez. Y ustedes se van a dar cuenta cómo marca lo que Víctor ahorita les hablaba, este tema del posicionamiento, de esta diferencia entre mi candidato y el adversario, cómo este spot lo muestra a través de imágenes, ¿no? Entonces, vamos a revisar este spot y lo comentamos. Me acabo de ver en las listas del censo. Ya puedo votar.
Entonces se fijan, le está dando palo al señor Rajoy, ¿no? Solo el simple hecho de decir, yo los observo, los reviso quiénes son, y ustedes vean hasta cómo están ubicadas las vallas, ¿no? El señor Rajoy arriba, una rostro de frente, ¿cómo era? Ideas claras, ¿no? Y el otro vota con todas tus fuerzas, ¿no? Un eslogan súper emocional. Entonces, fíjense, esa parte es interesante. Yo les puedo apostar que el señor Rajoy, después de ver esto, le daban ganas de matar al señor Zapatero, ¿no? Porque, les digo, es una estrategia de ataque tan fuerte que es como cuando de repente, a lo mejor les ha pasado, se te cierra un bucero o un orangután de una volqueta y en vez de molestarte le sonríes, se acaba muriendo más de las iras. A mí una vez me pasó, se me cerró un bucero y me reí. ¿Saben lo que hizo el cuate? Empezó a sacar piedritas y me las empezó a aventar. Entonces yo más me mataba de la risa y el otro tipo se ponía verde, ¿no? Eso es lógico, porque están esperando a que tú reacciones al insulto, ¿no? Entonces, claro, ya están acostumbrados que se te va a cerrar, ¡ay, hijo de toda tu no sé cuál, ¿no? Y entonces, claro, yo me maté de la risa y el otro cuate, pues, no sabía qué hacer. Entonces, imagínense, yo no sé, además no sacaba piedritas, ¿no? Parecía como chango de circo, ¿no? Entonces, agarraba y me las aventaba, ¿no? Entonces, era muy chistoso, ¿no? Entonces, digo, esto es bien importante, entender que hay que sintonizar los ataques con el odio, la decepción de la gente, ¿no? Esto también es importante, debemos de marcar agenda, ¿no? Si se fijan, en el Ecuador el único que marca agenda es el presidente Correa. El presidente Correa dice, discutamos que la luna no es de queso, la oposición va a discutir, no, la luna es de piedra. Está claro, ¿se fijan? O sea, hay que entender que hay que marcar agenda, y la agenda se marca con temas que efectivamente le interesan a la gente, no con las universidades cerradas, no con el eslogan. Ustedes han visto ese rollo de otro Ecuador es posible. Para mí es un eslogan bien filosófico, no es tangible. O sea, y si tú le dices lo que decía Víctor hace rato, si le dices a la gente, si la gran mayoría dice estoy chévere con la Revolución Ciudadana y respaldo al presidente Correa, ustedes imagínense y le digan otro Ecuador es posible, decir, pues ¿para qué quiero cambiar? Si me parece bien interesante. Piñera en la segunda campaña entendió eso. La primera campaña que pierde Piñera contra Bachelet, hizo una campaña de yo soy el mejor, etc. La segunda, él dice, me parece bien interesante lo que ha hecho Bachelet, pero vamos a incrementar en esto. Capriles, hace poco en Venezuela, en vez de atacar a Chávez, lo que hizo, le dijo incluso a los chavistas, no se preocupen, todos los programas de la revolución bolivariana van a seguir, no los voy a quitar. Entonces, digan, hubo mucha gente que al final terminó votando. Entonces, esos son elementos muy importantes, ¿no? Entonces, hay que hacer que nuestro adversario, como les decía hace rato, juegue en nuestro terreno. Esto es como en el fútbol, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que entender. A mí, yo soy apasionado del fútbol, igual que la Gaby, hincha a muerte de la liga. Y ¿cómo se llama? Digo, es interesantísimo hacer que mi rival y mi adversario jueguen en mi cancha, no jugar nosotros en la cancha del adversario. O sea, que jueguen en mi cancha, con mi gente, con la altura de Quito. O sea, se fijan, lo mismo pasa en la política. O sea, hay que hacer que el adversario juegue donde nosotros. O sea, hay que terminar marcando agenda. Entonces digo, es penoso ver que quien marca agenda es un solo personaje. Y como decía Víctor, o sea, lamentablemente los otros actores no se desmarcan del rollo de la partidocracia, no proponen otras cosas que efectivamente le pueden preocupar a la gente. Y ahí hay que ser como muy claros, ¿no? Para marcar agenda, cuando uno no es gobierno, tienes que ser un verdadero francotirador. Es decir, tienes que saber esperar el momento coyuntural clave para poner una buena crítica a la gente que está en el poder y a partir de ahí ir montando la discusión sobre los temas. Vuelvo al caso de López Obrador en México. Él pues era un político que no era muy famoso, llegó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero empezó a figurar como un posible candidato a la presidencia precisamente cuando empezó a marcar agenda, ¿no? ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Así como francotirador, esperar el momento en que el presidente Fox se equivocara para criticarlo. Y fue persistente. Hacía una rueda de prensa todos los días a las 6 de la mañana. Y todos los medios estaban cubriendo la rueda de prensa imagínense, durante 4 años, porque sabían que todos los días, o la mayoría de los días, iba a salir con una puntada, con un dicho, con una palabra donde iba a atacar al presidente, y los periodistas iban a tener hecha la nota del día, ¿no? Entonces, fue así como él logró empezar a marcar la agenda nacional, cuáles eran los temas importantes. Y llegó a tal grado su poder
que el presidente le contestó. Y ese es uno de los peores errores que puede ser alguien que está en el poder. Si ya llevaron alguna materia de publicidad comparativa, ustedes saben que el que está en el top of mind, ¿no? Coca-Cola no tiene por qué responderle una campaña de ataque a Pepsi. Es el peor de los errores, ¿no? Entonces, eso es lo que decía la frase que estaba ahí puesta, ¿no? Cuando nosotros logramos que aquel que está instalado en la posición clave de poder nos conteste, estamos triunfando, porque nos está poniendo en la palestra, jerárquicamente nos está igualando. Imagínense que en el caso de Obrador, él era el jefe de gobierno de la ciudad más grande del país, sí, pero era eso, ¿no? Una especie de gobernador. Y el otro era el presidente de toda la república. Y de repente empiezan a caer en el dimes y diretes, en el yo contra ti. Entonces el presidente pierde jerarquía y se iguala con el otro, ¿no? Y aparte le da una exposición a nivel nacional. Allá donde en Sonora, en la esquina del país, nadie conocía a López Obrador, lo empiezan a conocer porque se empiezan a pelear como si estuvieran en el mercado él con el presidente, ¿no? Entonces, esa es una forma como que hay que aprender a manejar, como francotiradores, esperar la coyuntura. Por ejemplo, otra vez, ¿qué le podrían decir al Mashi que no le hayan tratado ya de atacar en todos estos años? Porque él es muy bueno, ¿no? A él lo han intentado atacar, y él se rehace, y no solamente se rehace y destruye al que lo atacó, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? Eso no quiere decir que sea invulnerable. ¿Cómo podrían atacarlo? Yo no les voy a dar respuestas, ¿no? A ver allá. ¿Cómo se ven las cosas del otro lado? ¿Cómo se ven las cosas? Ahora ustedes son una partidocracia. Ajá. Carreteras, claro, pero también tienen en contra. En la legalización de las cosas, tienen los bancos, pero también tienen cosas en contra. Okay. ¿Cómo se ven las cosas ahora del otro lado? Puede ser, esa es una idea muy buena. La cuestión es esta. Seguirías inscrito en el marco discursivo de ellos y no sería tan bueno tu ataque. Entonces, esa misma idea que tienes, cámbiale el marco discursivo, es decir, no utilices partidocracia, utiliza un epíteto mejor y más hiriente que describa lo que es ahora los que luchaban contra la partidocracia y que ahora están en el poder, ¿no? Yo no sé cuál es, además no me están pagando, ¿no? Pero esa es la cuestión, que piensen de esa manera, ¿no? Así es como podemos lograr los ataques. Y puede ser cualquier ciudadano, en un momento clave puede generarle una crisis a un gobernador, puede generarle una crisis a un presidente, ¿no? Entonces, hay que saber que se puede atacar en la ideología del partido, se puede atacar en la trayectoria y en la formación del candidato, se puede atacar en las políticas públicas que se pasan o en las que se rechazan, se puede atacar en el establecimiento de leyes, ¿no? Se puede atacar en el abuso del erario, por ejemplo, las cadenas nacionales, ¿no? Que han tratado de decirle, no, respete la libertad de expresión, los medios de comunicación, pero nunca van a ganar esa pelea, ¿no? Entonces, hay que buscar muy claramente dónde se puede poner esa pequeña bomba que haya estallar el discurso del otro. No es nada más decir que es feo, que es incapaz o que es abusivo, ¿no? Sí. Hay un sentimiento, voy a poner así, hay un sentimiento que está rondando aquí de crítica al que está en el poder, como siempre, en todos los sistemas, pero no tiene una palabra que lo denomine, ¿no? O sea, por ejemplo, no podemos decir que es un tirano, o un déspota, o un dictador, que fueron palabras que en su momento hicieron estallar a otros líderes políticos. Entonces, hay que encontrar esa palabra, ese marco discursivo que describa realmente lo que estamos empezando a sentir como ecuatorianos frente a alguien que ya se queda mucho tiempo en el gobierno, frente a alguien que ya empieza a usar los recursos públicos de forma no tan claras, etcétera, etcétera. Pero mientras ataquemos a Correa diciendo, esta vez no, señor presidente. ¿Se acuerdan de cuando la consulta? Esta vez no, señor presidente, esta vez no, señor presidente. O sea, otra vez lo recolocas en el pedestal, ¿no? No, mi gran visir hoy no, esta vez no, señor presidente. Entonces, hay que también tener cuidado. Y además esto se me había quedado en el tintero, ¿no? Decía el Alfredo que se fumaba la gente de Toro sí, vota no, o algo así.
Bueno, es que yo creo que todo Ecuador se fumó con esas preguntas. Yo las conseguí ya 4 o 5 veces que las leí. A ver, ¿y esto qué quiere decir? O sea, parecía que estaba resolviendo el legado de Tutankamón a la humanidad en los egipcios, ¿no? O sea, eran las preguntas más enredadas, más incomprensibles, más viciosas y abusivas que yo he visto en una consulta pública, ¿no? O sea, de verdad, yo que me dedico a eso, me costó 2 o 3 veces estar releyendo las preguntas para saber si ponía sí qué significaba y si ponía no qué significaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar una campaña que es muy interesante. Vamos a echar un salto al pasado. Incluso esta campaña es blanco y negro. Es la campaña de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, como ustedes recordarán, asumió su cargo en el avión yendo a Dallas después de que había muerto el presidente Kennedy, después del asesinato del presidente Kennedy. Como ustedes saben, los gringos en eso son súper protocolarios y todo, entonces ni siquiera esperaron a que aterrizara el avión. Ya en el avión se da la noticia de que fallece el presidente Kennedy y le nombran presidente. Bueno, él va a la reelección en el año 64 y enfrenta a un rival que se llamaba Barry Goldwater. No, se llama, no sé si todavía vive este señor Goldwater. Fue debut y despedida para él, ¿no? Ustedes van a ver, este señor cometió el error, y era lo que les hablaba ahorita Víctor, cometió el error algún día de dar declaraciones. Acuérdense que en ese momento, en la época de Kennedy, estaba muy latente el tema de Bahía de Cochinos, estaba muy latente lo de los misiles que iba a poner la Unión Soviética en Cuba. Entonces había esta crisis que incluso pudo haber desencadenado una tercera guerra mundial. Estaba muy latente eso, y este señor Goldwater declara que si es necesario, él utilizaría armas nucleares tácticas, ¿no? Si fijan, es una declaración fuera de lugar por la coyuntura política, ¿no? Entonces, uno de los consultores políticos, que además, Joseph Napolitan, el padre de la consultoría política, era el estratega, y un gran publicista que se llama, híjole, se me fue el nombre, Tony Schwartz, ya me acordé, a veces me entra el Alzheimer. Tony Schwartz tiene un libro que es muy lindo, si lo pueden conseguir o si lo tienen en la biblioteca, se los recomiendo que lo lean, se llama La Respuesta Emocional. Dice que cuando uno logra, a través de alguna campaña o de alguna pieza, de algún spot, tocar las fibras sensibles de la gente, es importantísimo, ¿no? Dice que las campañas son como la tecla de un piano, ¿no? El rato que uno toca la tecla adecuada, se genera una resonancia, y esa resonancia provoca sentimientos en la gente. Entonces ya van a ver ustedes el spot. Es un spot muy fuerte, muy duro, y prácticamente lo único que está haciendo, también no dice, en ningún momento está diciendo el señor Goldwater aceptó las armas nucleares, pero lo mismo, ¿no? Con imágenes y con el texto lo está diciendo todo, y es un ataque también nuclear del señor Lyndon Johnson contra el señor Goldwater, ¿no? Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Le mató, ¿no?, al señor Barry Goldwater, ¿no? No, es fuertísimo, ¿no? Tony Schwartz dice, hubiera sido tan simple que el señor Barry Goldwater hubiera dicho, estoy de acuerdo con el spot del señor Lyndon. Dice, de esa manera se hubiera quitado el ataque de encima, ¿no? Pero se fijan, o sea, como él había declarado la utilización de las armas nucleares tácticas, le partió la torre. Y además, fíjense, fue bien interesante, el equipo asesor de Lyndon Johnson le cambió, o sea, aparte del tema del eslogan que tenían, hizo una especie como de contraeslogan contra Barry Goldwater. Entonces le pusieron Bury Barry, ¿no? Entonces era entierren a Barry, ¿no?
y efectivamente terminaron después de campaña enterrándole, el señor nunca más se quiso volver a lanzar, ¿no? Entonces, fijan, claro, son ataques, como decía Víctor, realmente planeados, son ataques que van directamente a la yugular, como yo les decía hace rato, ¿no? A lograr mover el tema de los electores, de los votantes, decir, bueno, fíjense, este puede ser el riesgo por votar por un candidato así o un candidato que ya propuso esto, ¿no? Entonces son elementos importantes que debemos tomar en cuenta también con los ataques. Y bueno, siguiendo por ahí es la cuestión de generar explicaciones y depositarlas en la mente de los votantes, ¿no? Nos gusta pensar que todos tenemos nuestras propias ideas políticas, que nos sentamos unos días en las noches a platicar con nuestros amigos y se nos ocurre, ¿no? Así como el estado de la economía en el Ecuador y cómo está en el concierto internacional o en América, hacia dónde va la educación, pero no es cierto. Si ustedes paran bien la oreja y escuchan cuando la gente discute sobre política, van a escuchar dos ecos, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el presidente en las palabras de una persona defendiendo esa posición y lo que dice la oposición. Es decir, parte del trabajo que nosotros hacemos dentro de la comunicación política es generar esas pequeñas explicaciones sobre el mundo que los demás adoptan y las llevan a conformar parte de su vocabulario, de tal manera que cada vez que uno les hace una pregunta sobre un tema como polémico, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿está en contra o a favor del aborto? Es indiferente. ¿No le importa la vida? Uno tiene el derecho de decidir qué puede hacer con su cuerpo y lo que tiene adentro. Ok. Acá es como una pregunta muy tramposa, ¿no? Porque hubiera sido muy diferente que yo le preguntara, ¿qué piensa usted de la interrupción legal del embarazo? Bueno, lo mismo pienso igual. ¿Es lo mismo el aborto que la interrupción legal del embarazo? Para mí sí. No, una es una ley y la otra es una monstruosidad. Sí nos damos cuenta, ¿no? Pero estas explicaciones, ya no te voy a molestar a ti, ya no te preocupes. Éntrale. Estas explicaciones, realmente poco de nosotros nos hemos dado a la tarea de preguntarnos, como esa y como muchas otras, qué es lo que pensamos nosotros mismos, están prefabricadas, ¿no? Cuando yo digo el aborto es una monstruosidad, es una contestación prefabricada de un grupo conservador. Cuando digo la interrupción legal del embarazo, estoy hablando desde una posición de izquierda, que es pro derechos, pro libertades, etcétera, etcétera. Entonces, parte de eso es lo que hacemos nosotros dentro de las campañas de ataque y defensa, generar este tipo de explicaciones que son tan sutiles que muchas veces no nos damos cuenta de que nos están generando un marco que nos lleva a pensar las cosas de cierta manera. Por ejemplo, en el comercial que puso Alfred, lo hacían de una forma brutal, ¿no? O nos amamos o nos morimos. Entonces, lo que establece en nuestra cabeza es una falsa disyuntiva. Si tú votas por este cuate que dice que va a usar las armas tácticas en una situación de crisis como la que estamos viviendo, te estás apostando a la muerte. Si quieres vivir, ámame a mí y ama junto conmigo, ¿no? Es una falsa disyuntiva porque entre esas dos opciones hay mil más. Pero desde el momento en que nosotros decimos sí, o es la partidocracia o es la revolución ciudadana, tómala. Estamos en una cajita, nuestra cabeza está atrapada en una cajita. Y ya sea que nos movamos hacia el lado de la partidocracia o hacia el lado de la revolución ciudadana, estamos atrapados en un discurso. Y en un discurso que no creó la partidocracia, ¿no? Que creó la parte de la revolución ciudadana. Entonces, eso es también como una parte importante, ¿no? Cuando uno ataca o se defiende, también crea estas versiones muy resumidas de cómo interpretar la realidad, de cómo interpretar el trabajo de ese funcionario, de ese candidato, de ese partido político y buscar maneras para que la gente en sus conversaciones cotidianas las viralice y entonces se vuelva el sentido común, ¿no? Ese es uno de los lugares donde nosotros atacamos.
al supuesto sentido común, que como vemos no es tan común como pensábamos, sobre todo en estos temas que son particularmente sensibles o álgidos, ¿no? Cuando les digo izquierda, ¿es la izquierda siempre progreso? ¿Es la derecha siempre atraso? ¿Cuándo empezamos a pensar así? Yo creo que no, yo creo que ahí hay marcos, ¿no? Es decir, tampoco es que yo defienda a la derecha personalmente en mis elecciones políticas, pero creo que desde el momento en que ya tenemos segmentada así la realidad, estamos atrapados en una de estas campañas de ataque. Quiero Febres Cordero por esto, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta desde Guayaquil y desde Febres Cordero? Febres Cordero lo que hizo, le pidió a la ciudad, a la alcaldía, que por favor declararan persona no grata al Enrique Ayala. Entonces ya se imaginan, en los distintos medios aparecieron publicaciones donde decía Enrique Ayala es declarado por el Consejo Municipal de Guayaquil como persona no grata. ¿Saben con cuánto ganó el Enrique Ayala? Con el 18% y entró al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el rato que le declaraban enemigo de Guayaquil, los quiteños dijeron, a ver, espérate, o sea, te estás metiendo con el Ayala, pues yo también, fijan, y son cuates que nunca iban a votar por el Partido Socialista, o sea, diputado un reverendo partido del Partido Socialista, pero Enrique Ayala logró jugar con el tema del adversario, y el adversario terminó haciéndole publicidad gratuita a Enrique Ayala, ¿se fijan? O sea, a veces pensamos, como les decía, que el ataque podría ser contundente y el ataque lo podremos utilizar incluso para ponerlo a nuestro favor. Había también una elección hace algunos años en Estados Unidos donde el candidato republicano a gobernador, no me acuerdo del estado, estaba a punto de ganar, ¿no? Y este candidato republicano tenía un chorro de patios de autos, de venta de autos. Ustedes saben, la venta de autos allá es medio tránsfugo, no se sabe. Entonces, el demócrata tenía todas de perder y lo que terminó haciendo fue patear al final el tablero electoral y mandó la noticia a los medios de comunicación. Los medios de comunicación publicaron que el señor era dueño de varios patios de vehículos y de partes usadas, etcétera, etcétera, y lo que terminó él haciendo, fíjense, lo mismo que hace rato les contaba, sacar desplegados de prensa donde decía, sí, efectivamente yo tengo patios de autos, pero son legales, ¿no? Terminó perdiendo las elecciones, cuando fíjense, el otro ya no tenía posibilidad para ganar. Entonces, les digo, lamentablemente hay políticos que no entienden que esto es un tema que hay que pensarlo con esto, y no con esto y con esto. Víctor y yo en las distintas campañas que hemos participado siempre recomendamos, no metamos al equipo de campaña ni a las esposas, ni a los hijos, ni a la comadre, ni al amante, ni al tío. ¿Por qué? Porque ellos tienen, ustedes saben, una visión sesgada, una visión visceral. Si le atacan a mi candidato, la esposa va a decir, ay, fulanito, contesta, no seas maricón, nos están atacando, ¿cómo, dónde quedó el honor de la abuelita, de la familia? ¿Se fijan? Claro, pero ella está respondiendo a un tema que tiene toda la razón, pues sí, desde su condición como esposa, como familia, debe decir, oye, defiéndete, no te quedes callado. Sí, pero esa defensa ¿vale realmente la pena? O sea, ¿vale realmente la pena salir a decir? A nosotros nos pasó en Cuenca, nosotros trabajamos, bueno, yo trabajé con esta administración y con la anterior, como bien señalaba Nelson en el currículum, Víctor y yo trabajamos en esta alcaldía, y nos pasó alguna vez, tuvimos una crisis, ¿no? La oposición atacaba al municipio actual, decía que el municipio necesitaba plata, vendió un terreno a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, cuando nos preguntaron qué hacían, nosotros dijimos, no haga nada, o sea, ¿para qué tienen que dar explicaciones? Bueno, les entró por aquí, les salió por allá, hicieron tremenda rueda de prensa para decir que estaba bien hecha la transacción, que no era un acto de corrupción, o sea, dijeron lo contrario, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hacíamos la encuesta, esta es la parte más graciosa del caso, cuando hacíamos la encuesta, a la gente le preguntábamos, ¿usted conoce el hecho del terreno del Cebollar? No. Entonces, digan, de cada 10 cuencanos, 8 ni sabían que el municipio había vendido el terreno a la empresa. Y los dos que sí sabían, esta es la parte más chistosa y más paradójica, los dos que decían, sí, estuvo bien hecho, qué bueno, necesitaba plata el municipio, pues lo tenía que vender, ¿no? Se fijan, y nosotros hicimos toda una rueda de prensa, además no iban los comunicadores, iban los abogados y los asesores del alcalde, ¿no? A dar declaraciones. Lo que pasa es que la oposición nos ataca porque no nos quiere, no somos buenos, ¿no? No nos dejan trabajar. Entonces, fijan, hay que entender, ¿no?
Acuérdense, todavía el alcalde Barrera hace poquito seguía diciendo, lo que pasa es que no me dejaron plata en la ciudad. Oye, ya no manches, el primer año te queda chévere, ¿no? Y ya llevas 3 años y sigues diciendo que las arcas de la ciudad fueron vaciadas, ya no te la quedas, dices, chévere, el primer año pues sí, ¿no? Se entiende que llegas a un tema nuevo, te toca. Pues hay que tener, te digo, a veces cuidado con estos ataques porque, como les decía, pues se pueden convertir en un boomerang, ¿no? Veamos cuál. Bueno, lo que decíamos hace rato, si el ataque no tiene que ver con aquellos temas que se encuentran dentro del imaginario colectivo de la gente, difícilmente va a ser efectivo porque a la gente no le interesa, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Verán, en las últimas elecciones para alcalde, no, en las anteriores, hace 2 procesos, hubo en Manabí un candidato a alcalde que cuando se hacían las investigaciones le preguntaban a la gente, ¿y usted qué opina del alcalde? No, pues es corrupto, ¿no? Entonces, fíjense, un elemento negativo. Pero, ¿y qué nos podría decir su trabajo? Dice, bueno, sí roba, pero hace obras, ¿no? Entonces, claro, imagínense esos resultados, darle a tu cliente, decirle, esta es la percepción que usted tiene, ¿no? Entonces, claro, el otro día se imaginaba, no de patalear, decir, no, hagamos un spot o una cadena para decir que yo no soy corrupto, que soy bien chévere, etcétera. Bueno, al final entendió, y ¿saben cuál fue el eslogan de su campaña? Robo, pero hago obras, y terminó ganando, ¿no? Y esto no es cacho, ¿no? Porque dentro del imaginario colectivo de la gente estaba eso. O sea, la gente decía, es que todos los políticos roban, ¿no? Entonces, claro, ese fue su eslogan de campaña y terminó ganando el señor. Entonces digo, si la gente está pensando, por eso era la magia de la comunicación de Bucaram. Ustedes saben, Bucaram en eso era maestro, ¿no? Bucaram, yo recuerdo, creo que Bucaram erró, en vez de haber sido político, debió haber sido consultor político. Es como una versión reencarnada de Maquiavelo, de Goebbels, etcétera, ¿no? Entonces erró en su profesión. Yo recuerdo que en alguno de sus meetings de campaña, atacaba espectacularmente a los socialcristianos, ¿no? Decía él que el próximo domingo que vayas a votar, además fíjense lo que yo les dije hace rato, era Super Plaza Sésamo, ¿no? ¿Se acuerdan esa frase de un solo toque, no? Entonces, si el próximo domingo que tú vas a ir a votar, llegas a la casilla, te formas y tendrás cuidado que atrás no se te forme un social cristiano que te choree la billetera, ¿no? O sea, fíjense, impresionante. Decía, y llegas ya a la casilla, te dan tu papeleta, buscas la número 10 y votas 10 de un solo toque. O sea, fíjense, Beto y Enrique son una pendejada al lado de la comunicación de Bucaram. O sea, enseñaba como Beto y Enrique a votar a la gente, fíjense, a votar en plancha, de un solo toque. Y me acuerdo, ustedes a lo mejor estaban bien microchips, o muchos de ustedes todavía ni andaban por estos rumbos. Otro de los ataques que le hacía, acuérdense, su binomio era Rosalía Arteaga, ¿no? Entonces Bucaram decía, estas son piernas, no las del candidato Nebot, ¿no? Ahorita no traigo muy buena voz. Y claro, imagínense, y además ustedes han visto la Rosalía Arteaga, que es curuchupa de Cuenca, pues traía la falda hasta por acá, pero el Bucaram se la levantaba, ¿no? Entonces decía, estas son piernas, no la pendejada de Diego Cordobés que se le hacen así, ¿no? Se fijan, esos ataques pegan porque están en la mente de la gente, ¿no? O sea, si nosotros queremos atacar con cosas que la gente, les digo, no le interesa, no está, va a ser como bien complicado. La Bastida está en un meeting, el que lo está presentando se emociona mucho, lo carga, el otro lo carga como con las piernas abiertas, como para hacer el triunfo, y entonces toman ese fragmento y lo adelantan y lo regresan, y entonces parece que están teniendo una relación ahí en el meeting, ¿no? Entonces fue la sepultura para la Bastida, por la cuestión que se le había creado en torno a que no era muy macho. Hay que saber explicarle algo también a nuestros clientes, sobre todo en Latinoamérica. Siempre a los gobernantes se los va a acusar de corruptos, seanlo o no seanlo, de maricones, de golpeadores, de incapaces y de adictos a algo. O sea, es como parte, yo no estoy diciendo que no sean alguna de esas, pero como parte del imaginario popular que se forma en torno de las figuras con poder, siempre es poner en duda la cuestión de la sexualidad, poner en duda la capacidad, denunciar algún vicio o algún abuso con sustancias y problemas de índole moral, ¿no? Entonces, hay que saber que una cosa es que se rumore dentro, por ejemplo en Cuenca,
dentro de Cuenca se rumore que el presidente, que el alcalde es o incapaz o es maricón, y otra cosa es que esté sufriendo un ataque a nivel político que haya que contestar, porque son dos cosas completamente diferentes, y luego las personas que recién llegan al poder no lo entienden, ¿no? Entonces, siempre que alguien esté en el poder va a sufrir este tipo de descalificaciones, pero eso no quiere decir que esté sufriendo un ataque ni una crisis que haya que contestar en los medios, porque como decía Alfredo, si la contestas, bueno, lo único que vas a lograr es realmente generarte la crisis que tratas de evitar. El papel de la academia en la comunicación política es muy importante porque estamos tratando de transitar una serie de consultores y comunicólogos, de transitar de una forma de hacer comunicación política muy intuitiva, muy tradicional, muy improvisada, a una forma más técnica. Y entonces, para poder promover mejores campañas en entornos democráticos, necesitamos conocer elementos como, por ejemplo, los estudios cuantitativos, cualitativos, las nuevas investigaciones que se están haciendo sobre la percepción, sobre cosas tan revolucionarias como neuropolítica, es decir, cuando ves a un líder político, qué parte de tu cerebro se está activando. Y entonces la academia es justo ese engrane, ¿no?, entre poder llevar los nuevos conocimientos y las nuevas técnicas a el campo ya de la democracia real que está allá afuera, ¿no? Entonces, tener cada vez gente mejor preparada para hacer esa labor importantísima que es la de llevar a los ciudadanos de la mejor manera las propuestas de los candidatos para que los ciudadanos puedan elegir en forma informada qué tipo de política, qué tipo de proyecto y qué tipo de líder quiere dentro de su cotidianidad. Dentro de las charlas que tú has estado impartiendo en estos días, ¿crees que ha habido ese interés en la gente en promover eso? Sí, claro que sí. Yo creo que cada vez más los jóvenes y la sociedad en general se está dando cuenta de que la comunicación, digamos en la forma más amplia de comprenderla, y la comunicación política se vuelven herramientas clave para poder producir los cambios que necesitan las nuevas sociedades. Por ejemplo, ahora ya no es suficiente que tú tengas un currículum y lo lleves a una empresa. También tienes una imagen que está dentro de las redes sociales de internet, también estás promoviendo un mensaje, también estás promoviendo una apariencia, una serie de valores o ideas con tus posts, ¿no? Entonces puedes seguir haciendo eso de forma un poco improvisada, desde lo que tu corazón te marque, o entender que estos medios se están convirtiendo, por ejemplo, en los que consultan los empleadores para saber si te van a contratar en un puesto o no. Los empleadores hoy en día se meten a tu Facebook, a tu Twitter, a ver de qué hablas, a ver qué posteas, a ver quiénes son tus amigos. Cuando eso está sucediendo, entonces te tienes que dar cuenta de que necesitas estrategias de comunicación en general y política para poder sacar, digamos, el mayor provecho a este tipo de herramientas con las que estamos interactuando. Finalmente, comunicadores o publicistas, ¿quiénes son los que deben promover este cambio? Creo que cada uno tiene su ámbito. La comunicación es excesivamente amplia para que alguien pueda querer abarcarla y hacerse especialista en profundidad. La publicidad ya es algo más acotado, que tiene que ver con comunicar los atributos de una marca, también con los atributos de un candidato. Hay publicidad política, pero ya tiene que ver con la idea de posicionar un mensaje, unos atributos, compararlo contra la competencia. En cambio, la comunicación es tan vasta que incluye el hecho de, por ejemplo, qué tipo de ropa puede usar el candidato, cómo la gente está entendiendo los discursos, cómo lo repite en su vida cotidiana, qué hace con la comunicación que le llega de los políticos al tomarla, transformarla y postearla en su muro en una forma irónica o cómica, ¿no? Entonces, cada una de las dos tiene su ámbito y a mí, más que comparar a las dos, me gustaría como puntualizar la importancia de la comunicación. Creo que es un siglo donde tenemos que darnos cuenta de que lo más importante sucede a través de la comunicación y que no lo estamos haciendo en forma adecuada, en forma profesional, ¿no? Que todavía tenemos que mejorar mucho desde nuestra comunicación interpersonal hasta la comunicación que nosotros tenemos cuando nos presentamos frente a un medio o frente a una audiencia o frente a un público. Bueno, Estrategos es una red latinoamericana de distintos consultores
Nosotros creemos desde la consultoría política que la consultoría política debe ser no solo de una persona, ¿no? Debe ser de un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, consultores políticos que trabajen con investigación, con estrategia, con imagen, con campañas ahora web 2.0, debate político, comunicación, relaciones públicas, etcétera. Entonces, esa es la idea de esta red, ¿no? Tener un equipo multidisciplinario para ofrecerles a distintos clientes. Nosotros permanentemente estamos participando en charlas, en universidades, en capacitación a candidatos, a organizaciones políticas, a ONGs, con la finalidad de empezar a hacerle entender a la gente que las campañas políticas deben de ser profesionales, deben de ser técnicas, no se pueden hacer con el sentido común, donde yo creo que pasa esto, ¿no? Esa es una de las ideas de estar por acá. Y una de las cosas de la universidad es que apoyen eso, que tengan esa idea ya para cuando salgan profesionales. Sí, yo creo que también esa es otra cosa, ¿no? Hacerles ver a los chicos, por ejemplo, que no solo hay el mundo de las agencias de publicidad o el mundo de los medios de comunicación, sino que una área o una carrera como la consultoría política en países como el Ecuador todavía está en pañales, está muy verde, ¿no? Entonces creo que puede haber elementos muy importantes como para que ellos entiendan que también se podrían dedicar a esto. En el próximo proceso que vamos a vivir, por ejemplo, pensemos que ahora se eligen 133, me parece que asambleístas. Si tenemos 10 listas, resulta que va a haber 1.330 candidatos, ¿no? Cada uno de ellos, claro, entonces cada uno de ellos requiere de una propia estrategia para poder llegar. Entonces, me parece que es una gran oportunidad. Aquellos chicos que les gusta el tema de la comunicación política, la publicidad política, me parece que es una gran oportunidad para entender que este podría ser otro camino para no solo trabajar en los medios o en las propias agencias, ¿no? Esto fue Aprendiendo de los Mejores por UTV Digital.